Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias una vez más por acompañarme a través de esta transmisión. Y en el día de hoy vamos a seguir con la carta de Romanos capítulo 1 versículo 16. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo vamos a terminar el versículo 16, ya que hemos estado viendo el tema titulado No me avergüenzo del Evangelio. Y lo hemos hecho en 3 partes y el día de hoy nos toca esta tercera parte. Para recapitular un poquito de lo que hemos venido eh, viendo y aprendiendo del versículo 16, es que analizamos un poquito el testimonio de Pablo para darnos cuenta de cómo él nos mostraba que no se avergonzaba del Evangelio. Después hacíamos una segunda pregunta: ¿por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Y ahora nos toca la tercera pregunta, que es, para el apóstol Pablo, ¿qué incluye el creer? Así que comencemos. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a darle comienzo a la lectura del versículo del día de hoy, que la vamos a encontrar en la carta de Romanos capítulo 1 versículo 16. La palabra de Dios dice de esta manera: No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que crean alcancen salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Continuemos. Entonces la pregunta del día de hoy es, para el apóstol Pablo, ¿qué incluye el creer? Ya que el versículo 16 nos está diciendo, lo vuelvo a leer, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo hablando aquí a sus hermanos cristianos en Roma. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para que todos los que crean alcancen salvación. Así que por eso hacemos la pregunta, para el apóstol Pablo, ¿qué incluye el creer? Así que para Pablo, creer incluye el hecho de que el hombre acepta con todo su ser la iniciativa salvadora de Dios realizada por medio de Jesucristo. Este creer incluye, número 1, la obediencia. Romanos capítulo 1 versículo 5 nos los dice de esta manera: Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Así que expliquemos un poquito. Para Pablo, la fe verdadera se manifiesta en la obediencia a Dios. Creer en el Evangelio no es solo un acto intelectual, sino una respuesta que incluye obedecer a los mandamientos de Dios y vivir conforme su voluntad. En nuestra vida diaria, eso significa que nuestra fe debe llevarnos a obedecer a Dios en nuestras acciones cotidianas. Por ejemplo, ser honesto en nuestro trabajo, ayudar a los necesitados y vivir de acuerdo con los principios bíblicos son formas de demostrar nuestra obediencia a la fe. Así que número 2, este creer para el apóstol Pablo incluía tribulaciones. Miremos lo que dice la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Nos los dice de esta manera: de manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La fe de los creyentes se demuestra especialmente en tiempos de tribulación. Pablo elogia a los tesalonicenses por su paciencia y fe en medio de las dificultades, lo que muestra que su creencia
en el Evangelio es sólida y resistente a las pruebas. Cuando enfrentamos tribulaciones, nuestra fe nos da la fuerza para perseverar. Por ejemplo, en tiempos de enfermedad, en pérdida o dificultades financieras, confiar en Dios y mantener nuestra fe demuestra que verdaderamente creemos en el Evangelio. Número 3. El creer para el apóstol Pablo incluye el amor. Veamos nuestra próxima cita que se encuentra en la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, y dice de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Expliquemos un poquito sobre este texto. La fe que Pablo describe está activa a través del amor. El verdadero creer incluye amar a Dios y a los demás. Y este amor se manifiesta en acciones concretas de servicio y compasión. Por ejemplo, practicar actos de amor y servicio hacia los demás es una demostración de nuestra fe. Ayudar a un vecino en necesidad, ser voluntario en organizaciones benéficas y mostrar amabilidad y comprensión en nuestras relaciones diarias son formas de vivir nuestra fe a través del amor. Así que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que el creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o el creer en el Evangelio que habla de nuestro Señor Jesucristo, incluye la obediencia a Dios, incluye las tribulaciones y también incluye el amor. Número 4. Para el apóstol Pablo, creer en el Evangelio que habla nuestro Señor Jesucristo incluye que es un evangelio por la fe y no por las obras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32, nos habla de la incredulidad de los israelitas. Y el versículo 30 comienza con una pregunta. ¿Qué significa todo esto? Aquí siempre el apóstol Pablo está hablando. Aunque los gentiles no tratan de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. El término justos es ser una persona declarada inocente de todas sus faltas, de todos sus pecados, ¿ya? Y eso sucedió por medio de la fe. ¿Cómo es que los gentiles, los que no son judíos de sangre, ¿ya? ¿Cómo es que estas personas fueron declaradas justas delante de los ojos de Dios? El texto lo contesta. Sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley, aquí habla de una acción, ¿ya? Para llegar a ser declarados inocentes delante de Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? ¿Por qué no lograron ser declarados inocentes delante de Dios? El mismo texto nos los explica, porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, por cumplir una acción, pero no por fe. Entonces, en lugar de confiar en Él, dice el apóstol Pablo, tropezaron con la gran piedra en su camino. Ok, vamos a explicar. Entonces, Pablo enfatiza que la salvación no se alcanza por las obras de la ley, sino por la fe. Eso nos quiere decir que creer en el Evangelio significa confiar en la gracia de Dios y no en nuestros propios méritos. Por eso es que para Pablo el creer incluía confiar solo por fe y no por algún mérito, por alguna obra que nosotros pudiéramos hacer para alcanzar la salvación. Continuemos. Entonces, para el apóstol Pablo, creer también incluye un regalo de Dios. ¿Cómo es eso?
Veamos Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dios los salvó por su gracia. El término gracia es su voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios es que nos salvó cuando creímos. Cuando creímos. Entonces dice el texto, Dios los salvó por su gracia, por su voluntad cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así que Dios nos salvó solamente por su voluntad. No tenemos ningún mérito, dice la palabra de Dios. Es solamente un regalo de Dios. Así que el creer para el apóstol Pablo era creer que la salvación es un regalo de Dios, que el hombre, el ser humano, no tiene ningún mérito para alcanzarla, ninguna acción, nada para alcanzar esa salvación. La fe es un don de Dios. La palabra don es un regalo, ofrecido a todos como un acto de su voluntad. No podemos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Es un regalo que recibimos al creer en Jesucristo. Reconocer que la salvación es el regalo de Dios nos lleva a vivir con humildad y gratitud. Por ejemplo, al recibir bendiciones y éxitos en la vida, damos gloria a Dios, reconociendo que todo lo bueno proviene de Él y no de nuestras propias capacidades. En conclusión, para el apóstol Pablo, creer incluye obediencia, perseverancia en las tribulaciones, amor activo, dependencia de la gracia, de la voluntad de Dios, ¿sí? Y reconocimiento que la salvación es un regalo de Dios. Al vivir estos aspectos en nuestra vida diaria, demostramos una fe auténtica que transformará nuestra forma de vivir y relacionarnos con los demás. Así seguimos el ejemplo de Pablo y mostramos que nuestra creencia en el Evangelio es profunda y genuina. Mis hermanos, no me queda más que decirles gracias por acompañarme a través de esta transmisión. Espero que este corto mensaje haya sido de edificación a tu vida y poder entender que creer tanto para el apóstol Pablo y para nosotros incluye obediencia a la palabra de Dios, perseverancia en las tribulaciones, un amor activo, dependencia de la gracia y reconocer que la salvación es un regalo de Dios. Así que les mando un fuerte abrazo, que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión para concluir el versículo 17. Una vez más, nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.